19 de noviembre. Te esperamos. Gracias al BIES, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Diario Metro, Creamedios, Confiteca, con el aval de la Cámara de Comercio de Quito, Camicón y Constructores Positivos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Los primeros invitados, el doctor André Benavides, académico y constitucionalista, y el doctor José Chalco Salgado, académico y constitucionalista. Quisiera empezar con el doctor André Benavides y consultarle esto que ha sido tan manoseado en el Ecuador, las garantías constitucionales a través de acciones de protección, medidas cautelares, que con algunos jueces han logrado y se han ido contra ley expresa. El caso que tenemos entre manos es de un concursante para el cargo de Contralor que obtuvo 71 puntos y que no logró el primer puesto y que ahora presentara el lunes último a las 10 de la mañana con 19 minutos quien fuera abogado de Odebrecht, esa empresa corruptora del Brasil, demanda a la Comisión Ciudadana de Selección para la designación de Contralor. Comisión Ciudadana que ya no existe. Luego de entregar el informe, el Consejo de Participación Ciudadana proclamó los resultados, proclamó al ganador, al doctor Javier Mauricio Maldonado, proclamó el resultado y resulta que el perdedor demanda en esto. Ni siquiera una demanda completa, porque en quien recayó una jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en Iñaquito, le devolvió y le dio 3 días término, es decir, días hábiles, para que complete su demanda y determine en forma clara y precisa la o las personas accionadas en esta acción de protección y el lugar donde deben ser notificadas cada una de ellas. ¿Qué significado tiene esta presentación, esta demanda que presenta uno de los perdedores del concurso a Contralor del Estado? Doctor André Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. El derecho al pataleo lo tienen todos los ciudadanos. El derecho al pataleo lo tienen todos los concursantes para ser Contralor General del Estado. Sin embargo, bajo el pretexto de poder impugnar cualquier acción u omisión de esta Comisión Ciudadana de Selección, que ya designó al Contralor General del Estado y que debería ser posesionado en los próximos días en la Asamblea Nacional, ya no tiene asidero alguno, tomando en cuenta que ya existen, en términos que utiliza la Corte Constitucional, situaciones jurídicas consolidadas. Y en ese orden de cosas, parece que el señor Falconi Puig, más allá de tratar de defender sus derechos, que eventualmente pudieron haber sido violentados, está viendo la forma de cómo tumbarse este proceso de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Porque recordemos, Miguel, que por ahí habían algunos que ya estaban apadrinados, y el primer apadrinado era el señor Falconi Puig, para llegar a este cargo. Sin embargo, vemos que con las actuaciones que hizo la Corte Constitucional, pudo ser ese coto que impidió que
que se tomen por asalto la Contraloría General del Estado. Pero ahora, como ven que ya está nombrado el nuevo Contralor, que ya va a ser posesionado, ven la forma, están viendo el mecanismo de cómo interrumpir aquello. Ahora, la jueza Romero Ramírez, de la Unidad Judicial de Iñaquito, ha mandado a completar la demanda. Obviamente que llama la atención esta demanda, porque ni siquiera saben a quién están demandando y dónde se les debe citar, porque este proceso ya se acabó y por consiguiente ya no podrían, o al menos ya no tienen la parte la legitimada pasiva a quién reclamar esta presunta violación de derechos constitucionales. En ese orden de cosas, Miguel, esto es una cuestión política más que jurídica, y el objetivo es interrumpir la posesión del nuevo Contralor en la Asamblea Nacional. Y si fuera el caso, tumbarse el proceso para que vuelva al momento procesal en el cual dice el señor Falconi Puig se le ha violentado sus derechos constitucionales. Doctor Benavides, en ningún momento pudiera estar en juego la designación y proclamación del doctor Javier Mauricio Torres Maldonado, quien resultara el ganador ampliamente en este concurso. Bueno, yo creería que no, estimado Miguel. Afortunadamente, de mi libre ejercicio profesional, yo he tenido la oportunidad de tener algunas causas con esta jueza. Me parece que es una jueza proba, imparcial, independiente, y que no se va a dejar someter a ningún tipo de presión política. En ese orden de cosas, yo creería que no va a pasar aquello, y obviamente de lo que se conoce del fundamento tanto de hecho como de derecho de esta demanda, que se le ha violentado la seguridad jurídica, que se le ha violentado sus derechos de participación en el marco de este proceso de designación, considero que no existe ningún tipo de aspecto que podría ser considerado como un acto violatorio de derechos constitucionales y que suponga como tal, en este caso, que se retrotraiga el proceso al momento que ocurrió la manifiesta violación. En ese orden de cosas, lo que debería pasar es que nuevamente la Comisión Ciudadana de Selección se vuelva a instalar, se trate el proceso en la parte que se alega la violación del derecho, y obviamente que ya no podría, en este caso, el señor, el nuevo Contralor Muñoz, me parece que es el apellido. Torres Maldonado. Sí. Ser Contralor Maldonado. Torres podría Maldonado, ser Contralor General del Estado. Entonces, en ese orden de cosas, yo creo que, Miguel, no hay asidero alguno, y yo confío mucho en la labor que puedan hacer las autoridades judiciales, en este caso una jueza de la Unidad Judicial de Iñaquito, y más aún que en los términos propios que dice la Corte Constitucional ya existen situaciones jurídicas consolidadas, y justamente es la situación del nuevo Contralor General del Estado, que ya prácticamente lo único que falta es que se posesione la Asamblea y le den esa resolución del legislativo mediante el cual ya puede ejercer el cargo público. Aquí una cuestión adicional, Miguel, y hay que estar pendientes todos los ecuatorianos. Cuidado, y en la Asamblea Nacional, porque no les gusta el señor Torres, no le vayan a posesionar, porque el señor Torres les resulta incómodo, o el señor Torres les resulta no fácil de cooptar, no lo terminen posesionando. Y ahí sí lo que estaríamos viendo es que están generando esa ineficacia, quitándole esos efectos jurídicos a lo que ya resolvió la Comisión Ciudadana de Selección y posteriormente el Consejo de Participación Ciudadana. Cuidado con la calculadora en la mano que pretendan no cumplir con este acto, llamémosle protocolario, que ya iniciaría, que permitiría ya el inicio de las funciones del nuevo Contralor General del Estado. Quiero dar la bienvenida al académico y constitucionalista doctor José Chalco Salgado. Él inmediatamente, luego de esta medida presentada en esta capital por el abogado de Odebrecht, perdedor en el concurso para Contralor, puso lo siguiente el doctor José Chalco. Falconi Puig presenta acción de protección y dice que quiere ser Contralor, que no posesionen al que ha ganado. Lo curioso, le hace acordado,
es que presenta acción el mismo día del pacto de la Asamblea. Por cierto, juez manda aclarar a quién mismo quiere demandar. ¿Usted entra en duda de que cuando se consolide y se anuncia formalmente el pacto del Partido Social Cristiano, del gobierno de ADN y de la Revolución Ciudadana, el mismo día arremeten, ahora en este caso, para tratar de bloquear la posesión del contralor que ganara el concurso el doctor Javier Mauricio Torres Maldonado? Doctor Chalco. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días al doctor Benavides. Es un gusto estar en este espacio. Yo creo que lo fundamental es mirar algunos elementos que nos generan dudas jurídicas, y en lo jurídico también entra la oportunidad, y no solamente el espacio, sino el tiempo, el momento en donde se presenta esta mal presentada, dudosa garantía jurisdiccional de acción de protección con medida cautelar, que indudablemente no tiene ni pies ni cabeza y que lo expondré. Yo creo que llama la atención, yo creo que es absolutamente curioso que el mismo día 13 de noviembre, a promedio 10:30 de la mañana, se presenta esta acción de protección cuya máxima pretensión es impedir la posesión del Contralor General designado. La Asamblea Nacional, entre sus tareas, ya no tiene desde la Constitución del año 2008 el designar a las autoridades de control. Esto pasó al Consejo de Participación conforme al 211 de la Constitución. Pero la Asamblea tiene que cumplir su tarea, que es posesionar. Y cuando nosotros revisamos esta acción de protección con medida cautelar, lo que se encuentra es que la máxima intención, lo que pretende el accionante, es que no se posesione el nuevo Contralor ganador del concurso. ¿Y cuándo lo hace? El mismo día del anuncio del pacto putrefacto, el mismo día del anuncio del pacto de lo que algunos dicen que es más cómodo para el presidente pactar con dos y no con más, es decir, el día del pacto de la comodidad y no de la rigurosidad. Ese mismo día se presenta esta acción constitucional que, permítame decirle algo, licenciado Rivadeneira, de la forma más sencilla para que la audiencia lo comprenda. Cuando usted presenta una acción de protección y ni se diga con una medida cautelar, usted debe demostrar prima facie, es decir, con la fortaleza de un primer momento, de que se encuentra frente a una situación de urgencia y de gravedad, a que usted no tiene otro mecanismo más idóneo y efectivo para la tutela urgente de un derecho constitucional. Si usted presenta una acción de protección como en el presente caso, luego de una semana, luego de varios días de haberse realizado el concurso, la acción de protección en sí misma es la prueba de que no corresponde. Si usted presenta la acción de protección varios días después de que ha habido la supuesta violación de sus derechos, está demostrando en sí misma, que no hay tal auxilio de la acción de protección y que esta ya no es de urgencias, sino última razón, último recurso. Se le está usando de manera residual y es la máxima prueba del abuso en consecuencia de esta garantía jurisdiccional, que no es residual, que no es de último minuto, sino más bien es de un aire, de una naturaleza precisamente de efectividad y de urgencias. Luego, licenciado Rivadeneira, todo está mal. El doctor Benavides ya contextualizaba estos errores de bulto, que además no está claro a quién mismo demanda, dónde les notifico, dónde se les hace conocer con la citación de la presente acción. La Comisión Ciudadana de conformidad al reglamento que se emitió oportunamente para la designación
del nuevo Contralor del Estado, esta codificación del reglamento para el concurso de méritos y oposición de selección y designación de la primera autoridad del Contralor General del Estado, se hizo el 6 de abril del 2022. Y claramente se establece ahí, publicado en el registro oficial, cómo se hace el proceso de impugnación. Si usted no está de acuerdo con una fase, con un momento procesal del concurso, impugne. Pero no pues después de semanas, no después de días, porque existe un principio en derecho que se llama el principio de preclusión procesal. Es decir, usted no puede reabrir, no puede abrir, no puede volver a momentos anteriores que ya fueron fenecidos o que ya fueron cerrados jurídica y procesalmente. Consecuencia a esto, efectivamente, más me parece un guión, más me parece una suerte ni siquiera de solamente un pacto político como contextualizaba, sino un guión a seguir. Me parece un guión a seguir preocupante porque no está de por medio el respeto a la Constitución y al Estado constitucional. Todo lo contrario, estaríamos viendo entonces más intentos sistemáticos por precisamente abusar de las garantías jurisdiccionales con finalidades políticas. Y estamos entonces abocados a mirar la judicialización de la política, los intentos de que a través de la justicia se puedan mover los hilos políticos, y eso solo desangra a un Estado que requiere institucionalidad. Doctor Chalco, en el escenario que la Asamblea, las nuevas autoridades que se sabe provendrán de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano y del gobierno del presidente electo Daniel Noboa, ¿qué va a suceder si argumentan? Dicen, jurídicamente, el nuevo Contralor, Javier Mauricio Torres Maldonado, no puede ser posesionado porque hay una acción constitucional en desarrollo. No lo podemos, y así dilatan y no lo posesionan, doctor Chalco. Bueno, yo creo que ahí hay que ser muy tinosos en la estrategia jurídica. La Asamblea no puede rehuir a realizar sus funciones, sus tareas constitucionales y legales. Yo creería que ahí habría que pensar en otra garantía jurisdiccional que se denomina acción por incumplimiento, ¿sí? Es decir, se estaría incumpliendo lo dispuesto en disposiciones legales, que es la autoridad que debe posesionar la Asamblea a quien ha ganado un concurso. Y esta acción por incumplimiento se presenta ante la Corte Constitucional, pero claro, esto implicaría nuevos tiempos, porque, por ejemplo, esta garantía jurisdiccional requiere de que haya un reclamo previo, con 40 días de antelación, etcétera. Otros podrían intentar una acción de protección para precisamente, ya en caso contrario, intentar la designación del Contralor. Yo creo que al final vamos a volver a lo mismo, ¿no? A un abuso de garantías, pero por parte de la lógica de un legislativo que se niegue a cumplir sus funciones. Yo creo que sí habría mecanismos jurídicos para exigir a la Asamblea que cumpla con su posesión. Yo creo que existen, pero obviamente el país estaría abocado a mirar una desinstitucionalización, una lógica de los días transcurrir, los plazos transcurrir y nosotros seguir con el sustituto del sustituto. Por eso es precisamente lo que yo estoy diciendo. Este precio de la gobernabilidad, este tal precio de lo que denominan hay que pactar para gobernar, yo creo que olvida de que lo que interesa a los ecuatorianos es de que se cumpla la voluntad popular y el interés estatal, y no la teoría de la voluntad de los metros cuadrados o de los intereses particulares que no piensan en el Estado. Y yo creo, en consecuencia, licenciado Rivadeneira, que preocupa, le digo con honestidad, que yo no he visto cuál es el acuerdo públicamente, más allá de que salgan con emoción y felicidad ciertos actores a decir, ya tenemos presidente de la Asamblea, ya tenemos presidenta de la Comisión de Fiscalización, ya tenemos miembros del CAL. Eso implica la vanidad de un metro cuadrado. Eso no implica ningún proyecto para el Estado, ningún proyecto para el país. En constitucionalismos y democracias maduras, los acuerdos entre partidos políticos son públicos y se indica claramente, esto hemos acordado, estos son los puntos que vamos a seguir, esta es la hoja de ruta más allá de una agenda, estas son las acciones a tomar. Aquí únicamente vemos, lamentablemente,
intenciones que giran en torno a intereses de grupo, de intereses de un metro cuadrado, y en donde lo más importante ha sido decir, ya estamos con autoridades en la Asamblea, pero ¿y dónde están las urgencias del Estado? ¿Dónde están las urgencias del país? Y obviamente ahí ingresa esta acción de protección que, insisto, no tiene pies y cabeza. Ahí ingresa este intento de que un asambleísta nacional, segundo más votado, no ingrese a posesionarse en la Asamblea y que hagan estas interpretaciones antojadizas, y que ya quien va a fungir de directora de la Asamblea Nacional señale que no puede sentarse un asambleísta nacional. Es decir, estamos mirando ya nuevamente lo que no queríamos los ecuatorianos, lo que esta muerte cruzada popularmente conocida nos dejó, que fueron los mares calmados en donde el conflicto, el show y estas intenciones solo de metro cuadrado por un tiempo dejaron de estar presentes. Hoy, lamentablemente, volvemos a ver lo mismo. Doctor André Benavides, ¿qué pudiera suceder en el escenario que esta asamblea trate de dilatar la posesión con argumentos de que hay la presentación de esta acción de protección y dilatan la posesión del nuevo Contralor Javier Mauricio Torres Maldonado? Bueno, es importante tomar en cuenta que el día de la posesión de la Asamblea Nacional va a ser el día de mañana, y yo creo que la siguiente sesión que tenga la legislatura debería ser para posesionar a esta nueva autoridad de control. Primer punto. Vamos con el segundo. So pretexto de que está presentada esta acción de protección, podrían interrumpir la posesión del nuevo Contralor General del Estado. No es viable, porque tomemos en cuenta que, primero, la demanda ha sido, la jueza ha dispuesto que sea completada. Por lo tanto, no existe todavía una medida cautelar en la cual se haya previsto la suspensión de la posesión hasta que se resuelva el fondo de la acción de protección. Pero digamos que en un supuesto no consentido la próxima semana, cuando la jueza califique esta demanda de acción de protección, indique en efecto que se debería suspender cualquier acto tendiente a la ejecución de la resolución de designación del nuevo Contralor General del Estado. Ahí tendríamos un problema. Pero como yo lo había manifestado, estimado Miguel, creo que la demanda en los términos que ha sido planteado, que ni siquiera se sabe a quién se está demandando o dónde se le debe citar esta acción constitucional, yo creo que no debería prosperar y más bien negar esa medida cautelar, y lo que debería hacer la jueza es convocar directamente audiencia. Y en la audiencia se presentarán los argumentos de descargo, los argumentos de cargo, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y más bien la recomendación para el nuevo Contralor General del Estado es que presente ante esta judicatura una tercería coadyuvante para que también pueda ser escuchado y diga que él ya es Contralor General del Estado, que él ya fue ganador de un concurso y que está a puertas de la posesión por parte de la Asamblea Nacional, o inclusive ya podría haber sido posesionado. Y ahí yo coincido totalmente con José Chalco, porque aquí las coincidencias en el país no existen. Aquí no hay puntada sin dedal. Y obviamente cuando se consolida ya esta mayoría en la Asamblea Nacional, vemos que existen condiciones políticas para ver cómo se puede torpedear este proceso, que ya sería prácticamente la posesión de la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado con esta garantía jurisdiccional. En todo caso, Miguel, yo estoy en realidad bastante optimista de que esta acción de protección primero sea calificada y se nieguen las medidas cautelares, y posteriormente en sentencia se niegue esta acción de protección al no verificarse la vulneración de derechos constitucionales. Lastimosamente, este proceso de Contralor General del Estado ha estado bastante manchado, ha estado cuestionado.
se presentaron acciones de protección en San Borondón, se presentaron acciones de protección acá en Rumiñahui, se dejó sin efecto el reglamento, después se verificaron los requisitos en lo que tenía que ver con la declaración juramentada, posteriormente se presenta una medida cautelar en Manabí, y cuando ya les iban a destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, se revoca la medida cautelar, se sigue con el proceso. Y han pasado un sinnúmero de cosas que este proceso prácticamente llega con el último aliento a acabarse. Y esperemos que no sea desconocido a través de esta acción de protección que desde mi punto de vista jurídico es improcedente por donde se le mire. Doctor Benavides, ¿qué tiempo pudiera llevar este proceso ante la jueza Romero Ramírez aquí en Iñaquito? ¿Qué tiempo puede llevar que pudiera ser el justificativo para no posesionar en la Asamblea? Bueno, verá, la jueza el 14 de este mes ha indicado que debe ser aclarada y completada la demanda y le ha dado 3 días término para que pueda cumplir con este requisito. Es decir, que los 3 días término vencen el día de mañana. Yo entendería que la jueza inmediatamente podría mañana en horas de la tarde verificar este escrito y calificar o no esta demanda de acción de protección y otorgar o no la medida cautelar. A partir de la calificación de la demanda, la ley nos dice que en 8 días máximo se debe convocar a una audiencia para fundamentar esta acción de protección. Entonces yo creería que la audiencia debería ser convocada la próxima semana. Y algo interesante que se da en garantías jurisdiccionales, de acuerdo al 14 de la ley, la sentencia se la puede dar en la misma audiencia. Entonces, que no nos sorprenda que la próxima semana la jueza ya pueda emitir de manera oral la decisión, en este caso, que yo entendería debería ser el rechazo por improcedente, y en consecuencia esta acción de protección ya no tendría ningún tipo de asidero jurídico. De ahí que al señor Falconi Puig le asiste el derecho a la apelación, y en ese orden de cosas, conforme el 24 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, debería subir a la Corte Provincial de Pichincha. Pero aquí hay una cuestión bastante interesante, que la apelación no tiene efectos suspensivos. Es decir, que si la jueza niega la acción de protección, prácticamente estamos en la misma situación que de ahora, en la cual ya debería ser posesionado el señor Torres como Contralor General del Estado. Pero también analicemos el segundo escenario. Supongamos que la jueza acepta la acción de protección y dice que se debe retrotraer el proceso de designación del Contralor a determinada fase del concurso. Aquí también es importante tomar en cuenta que al no tener efecto suspensivo, por más que la Comisión Ciudadana de Selección o el Consejo de Participación Ciudadana apelen, esa decisión debe ser ejecutada. Pero ese ya sería el escenario más dramático, por así decirlo, pero creo que jurídicamente hablando no debería pasar. Doctor José Chalco, ¿qué sucedería si la Asamblea, con cualquier argumento, si va a ser manejada por esta alianza, que sabemos la agenda que tienen de la impunidad, simplemente no lo posesionan, dilatan? El argumento está en proceso, una medida constitucional. Preocupados de esto, en lugar de otros temas importantes que requiere el Ecuador en la Asamblea. Doctor Chalco. Licenciado Rivadeneira, yo tengo el tema muy claro. Y digo muy claro con la finalidad de que la audiencia lo comprenda en el mismo sentido lo siguiente. Y es que esto es fundamental. Cuando se presenta una acción de protección, usted tiene que cumplir mínimos para que ésta no sea improcedente o para que ésta no sea inadmitida al trámite. Inadmisión e improcedencia. Y de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su numeral
quinto, expresamente se señala que no procede la acción de protección cuando la finalidad de esta garantía sea la declaración de un derecho. Es decir, la garantía acción de protección solamente es procedente para tutelar derechos constitucionales, pero no con el objeto de que se declare un derecho, como yo estoy mirando aquí, que el objeto es que se le declare triunfador a Falconi Puy. Es decir, cae precisamente en una causal del 42.5, numeral 5, precisamente de improcedencia. La acción de protección no procede cuando su objetivo final sea la declaración de un derecho. Y eso es a lo que estamos abocados los ecuatorianos. Yo creo que indudablemente, esta acción de protección tiene que ser rechazada. Y aún más por lo que he citado al inicio. Es una acción de protección que en sí misma es la prueba máxima de que no hay ninguna urgencia, ninguna gravedad, ni ninguna lógica de buscar un mecanismo más idóneo y efectivo para tutelar un derecho constitucional. En sí misma, por el tiempo que se han tomado para presentar, que más parece obstrucción, que más parece un intento de dilación, y obviamente lo que he señalado, de declaración de un derecho a otro triunfador. Y eso no cabe vía garantía jurisdiccional, no cabe, no es el mecanismo idóneo para aquello, y confiemos en que la justicia haga lo que corresponde. Pero sí me preocupa a mí lo que usted dice, porque conociendo el nivel de visión, y yo diría de miopía jurídica de los asambleístas, conociendo ese nivel de visión y de miopía jurídica, sí me preocupa que efectivamente quieran encontrar dilatorias para cumplir sus deberes y quieran encontrar que porque está discurriendo un proceso, están discurriendo plazos en la sustanciación de esta garantía jurisdiccional, se intente, obviamente, que no prospere la posesión que debe cumplirse en la Asamblea. Yo creo que aquí es fundamental que la Procuraduría General del Estado, que tiene que participar en esta acción, la Procuraduría General del Estado haga su deber. Y eso es lo que debemos exigir los abogados. Más allá que participen otras personas naturales. Quienes deben ingresar a tutelar los intereses del Estado es la Procuraduría, pues para eso está, es el abogado del Estado. El Procurador General del Estado tiene que estar sobre esto, no nosotros y usted, licenciado Rivadeneira, que está bien que lo hagamos precisamente para que se despierten. El Procurador General del Estado es el que debe tutelar los intereses institucionales, que se cumpla la Constitución y que no se abuse. Es el Procurador General del Estado quien debería estar ya compareciendo en esta acción de oficio, por él mismo, darse por notificado, sin esperar que le llegue nada a la dirección y precisamente litigar, hacer presencia, no mandar a los delegados. Esto es un tema institucional país. No hace falta delegados en la audiencia. Tiene que estar el procurador, tiene que estar el abogado del Estado, tutelando aquello precisamente, para que la Asamblea Nacional, a través de quienes llevan adelante un guión de mayoría, no sean precisamente los que obstruyan todo lo demás, no obstruyan las tareas que le corresponden como es posesionar. Yo sí quiero además hacer notar algo, licenciado Rivadeneira. No olvidemos la sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia que yo decía en su momento agridulce, pero al final está ahí la jurisprudencia, la 2231-22 JP, porque esa decisión de la Corte es muy clara sobre el prevaricato en el que puede caer un juez que procede en contra de ley expresa en materia de garantías jurisdiccionales. Proceder. Es decir, usted no puede, juez, buscar que esta garantía jurisdiccional prospere, o menos aún que sea un instrumento para dilatar
algo que ya no tiene sentido en este momento tocar o reabrirlo. Vía medida cautelar, eso a mi punto de vista está más que cerrado y sacramentado que no deberá proceder la medida cautelar, porque obviamente haya una situación que ha generado Estado y la medida cautelar no puede reabrir aquello de acuerdo a la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional. Yo creo que ahí no hay por dónde perderse. Sobre la acción de protección, yo no tengo el gusto del doctor Benavides de conocer a la jueza ponente del tribunal. Asumimos que hará lo que corresponde la jueza, fallará en derecho, y eso tiene que hacerlo además porque eso le obliga el sistema jurídico ecuatoriano. Y hay siempre que recordarles a los jueces, cuidado con el prevaricato en el que puede caer precisamente por el abuso de las garantías jurisdiccionales. Y obviamente, yo también llamo a que los jueces seamos un poco más coherentes en usar el Código Orgánico de la Función Judicial y sancionemos a los abogados que se prestan para estas cosas. Aquí no hay por dónde perderse, no hay ningún derecho constitucional, no hay oportunidad. A mí me parece que esto es un ejercicio abusivo y eso está sancionado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Esa es una sanción a los abogados cuando hay un ejercicio abusivo precisamente de acciones. Dice malicioso y temerario también. Entonces yo sí considero que es más bien un momento oportuno para que la justicia del sistema, la justicia del país, haga lo que corresponde y no caigamos en este espacio de un guión que parece haber sido pactado, que de jurídico no tiene nada. La acción de protección busca la declaración de un derecho prohibido en el artículo 42, numeral 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y Procurador General del Estado esté presente. Usted es el llamado a tutelar la institucionalidad del país. Usted es el llamado a tutelar los intereses del Estado en el marco del derecho. Doctor André Benavides, preocupados de estos temas, que son de interés, por cierto, el posesionar luego de tener subrogantes de subrogantes en la Contraloría General del Estado. Preocupados de esto, cuando hay otros temas, precisamente en la justicia, como ese concurso cuestionado con quienes van a preparar las preguntas que no tienen ni legitimidad, que tienen pasados oprobiosos. Simplemente avanzando para designar a jueces nacionales que pudieran ser juzgadores de parte de quienes integran el órgano administrativo y disciplinario de la judicatura y que están procesados por obstruir la justicia, tráfico de influencias, lavado de activos. ¿No debiera suspenderse ese concurso? A ver, Miguel, este concurso público para designar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia no ha estado exento de irregularidades y cuestionamientos. Y aquí hay tres hechos fundamentales que ya nos pueden dar cuenta de lo que está pasando en este concurso. El primero de ellos, usted recordará, Miguel, y recordarán los ciudadanos, que de la noche a la mañana uno de los concursantes apareció con un puntaje más alto y como esto ya fue de conocimiento público, mejor el concursante decidió apartarse de ese proceso para no torpedearlo. Primer hecho. Vamos al segundo. La semana pasada, el Consejo de la Judicatura dispuso que se haga nuevamente estas denominadas pruebas de confianza, que se repitan las pruebas de confianza. Y en ese orden de cosas parece que los apadrinados no alcanzaron el puntaje o no tuvieron aquellos elementos que los permitan calificar como aptos para ejercer el cargo, o simplemente no fueron y por eso quedaron fuera del concurso. Y eso se está repitiendo, se pretende repetir, lo cual evidentemente ya contraviene el reglamento que fue aprobado justamente para llevar a cabo este concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y el tercer hecho, estimado Miguel, tiene que ver con este denominado comité de expertos. Comité de expertos que debería estar compuesto por profesionales que tengan al menos los mismos requisitos para ser juez de la Corte Nacional de Justicia.
Y respecto de esto último, yo tengo varios comentarios. Porque primero, está conformado por personas que son unos perfectos desconocidos, que no se les conoce en el foro jurídico, más allá que por ahí hay unos 2 que 3 respetables nombres, como el caso del doctor Paul Córdoba, pero también existe del otro lado personas que primero no tienen la experticia, son profesionales que no se les conoce, y tercero, tienen algún tipo de interés político, como es el caso de la señora Mireya Pazmiño, quien formaba parte de la denominada Asamblea Nacional del Bizcocho, personaje nefasto en la política ecuatoriana. Y a mí se me llama la atención que la judicatura tome en cuenta estos nombres respecto de personajes que en su vida han presentado un recurso de casación, en su vida han señalado casillero judicial y menos aún han litigado en la Corte Nacional de Justicia. Si tú no has cumplido al menos con esos mínimos, ¿cómo puedes evaluar a las máximas autoridades de la Corte Nacional de Justicia, de la justicia ordinaria de nuestro país? Pero como repito, estimado Miguel, en Ecuador no hay puntada sin dedal. Y aquí, ¿cuál es el objetivo? Hay que poner jueces que se los pueda cooptar. ¿Por qué? Porque los jueces de la Corte Nacional de Justicia son aquellos jueces que van a sancionar, van a procesar, van a conocer las causas de fuero. ¿Cuáles son las causas de fuero de Corte Nacional de Justicia? Juicios en contra de presidente de la República, vicepresidente, ministros de Estado, asambleístas. Ese es el verdadero interés, porque ahí sabemos que también hay quienes tienen sus, al menos, intereses en que lleguen jueces. Claro. Que Doctor Benavides, fuero de corte los vocales del Consejo de la Judicatura que van a nombrar a estos jueces y que están procesados. Así es, estimado Miguel. Entonces, aquí en Ecuador no hay puntada sin dedal. Y si van a llegar algunos, van a ser para responder a ciertos grupos o devolver favores. Doctor José Chalco, preocupados del tema del Contralor, siendo importante, por cierto, cuando hay otros temas como este proceso que camina, que avanza, les importa un comino. Por ello, el eslogan de cueste lo que cueste, se avanza y se hará. Y que no importa que le digan al presidente del Consejo de la Judicatura correísta, él sigue con su agenda y procesado penalmente, pero quiere hacer nombrar a los que pudieran ser los que le juzguen a él y sus compañeros. Licenciado Rivadeneira, para designar a autoridades tan importantes como son los jueces de la Corte Nacional, no solamente hay que ser, sino parecer. Y esto me refiero, y lo digo así de categórico, ser y parecer, tener coherencia ética, pero también jurídica, para hacer lo que corresponde en el Estado. El Consejo de la Judicatura es un órgano que a mi punto de vista carece de los dos elementos, ser y parecer. Porque el Consejo de la Judicatura es un órgano que con sus vocales se encuentra cuestionado. Es un órgano que tiene distintos cuestionamientos por lo que ha hecho. ¿Y qué es lo que ha hecho? Es el órgano que se encargaba de destituir a jueces de la Corte Nacional con 2 de 5 votos, porque eso es mayoría para ellos. Es el órgano que hace esta convocatoria al concurso público de méritos y oposición e impugnación y control social para designar a los jueces de la Corte Nacional, pero lo hace diciendo que se convoca a 7 puestos de jueces de Corte Nacional. ¿Pero de qué salas? ¿De qué especialidad? ¿De la especialidad penal, de especialidad civil, laboral? ¿De cuál? Ese es el Consejo de la Judicatura. Y es el mismo Consejo de la Judicatura que tiene entre sus vocales a personajes que están siendo investigados
por la justicia penal y que tendrán que ser sancionados por los hoy concursantes y que tendrán en cualquier momento que ser precisamente sujetos procesales en sus causas penales que siguen en contra de ellos ante los designados. Es decir, los que están siendo investigados están eligiendo a los que van a ser sus juzgadores. Esto es lo que está sucediendo. ¿Y por quién? Por las credenciales que hemos citado con antelación. Los únicos beneficiados, los bandidos. Los únicos beneficiados, los que quieren abusar de recursos de revisión y otros en este sistema judicial que estamos yendo a mirarlo, con la finalidad única y exclusivamente de lograr ventaja ellos, pero no los ciudadanos de a bien. Los únicos que salen beneficiados de esta serie de actos desinstitucionalizadores, de esta serie de actos que afectan a la justicia, es los que están al margen de la ley. A los que precisamente les interesa que no haya seriedad, institucionalidad en el sistema judicial. Déjeme decirle algo más. Es este Consejo de la Judicatura el que está llevando adelante el concurso. Este Consejo de la Judicatura que también quiso destituir a la Fiscal General del Estado. Mucha coincidencia, mucho guión. Es el Consejo de la Judicatura que ahora ha dicho que la prueba de confianza que se envió a los concursantes de la Corte Nacional pueden hacer otra si es que gustan o no, y que después se ha redicho diciendo que no han mandado ellos este correo, sino que es un error de un funcionario del interior. Por favor, qué poca seriedad. Yo no creo que se puede seguir permitiendo en el país que haya este sistemático irrespeto, este sistemático desacato a la Constitución, al orden constitucional, que eso hubiera sido lo sano, licenciado Rivadeneira, porque nada está, creo yo, lejano de ser analizado de manera armónica. Nada. Es decir, si es que nosotros hubiéramos visto este pacto político en la Asamblea Nacional, en donde se salga a decir, vamos a hacer que se respete la Constitución, vamos a hacer que se respete esta sentencia, esta otra causa, quizás fuera otra la historia del Ecuador. Pero lo único que hemos visto en el pacto es, vamos a designar nuestro metro cuadrado de presidencia y vicepresidencia y presidencias al interior del legislativo. Pero no sabemos nada, y esa es mi pregunta. ¿Vamos a respetar la Constitución? ¿Vamos a respetar la ley? ¿Vamos a respetar las sentencias? ¿Vamos a depurar el Consejo de la Judicatura, que es urgente? Que los únicos, sí, candidatos idóneos para un juicio político son vocales del Consejo de la Judicatura, porque ellos sí han incumplido sus funciones constitucionales y legales de conformidad con el artículo 131 de la Constitución. ¿Lo vamos a hacer? ¿O vamos a seguir preocupados simplemente de quién ocupa el escritorio de la presidencia de la Asamblea? Eso es lo que estamos viviendo, licenciado Rivadeneira. ¿Qué debiera hacerse con el concurso entonces? Concurso de jueces nacionales. Y no seguir con esta agenda que quiere imponer el presidente del Consejo de la Judicatura y sus seguidores. Mire, licenciado Rivadeneira, yo creo que es fundamental que este concurso se suspenda. Yo creo que el Consejo de la Judicatura aún está a tiempo de enviar señales institucionales, no por ellos, sino por el Estado. El país está eligiendo a jueces de la Corte Nacional que mañana carecerán de algo fundamental, que es la legitimidad democrática, la legitimidad de origen jurídico de su designación. Y eso va a ser precisamente elemento y sustento suficiente para que todo aquel procesado impugne sus decisiones. Mañana no tendrá usted ninguna decisión de la Corte Nacional bien vista. Ninguna Corte Nacional puede provenir de este conflicto de intereses que el Consejo de la Judicatura lo tiene. Yo creo que no debemos olvidar a los ecuatorianos que quien preside el Consejo de la Judicatura no tiene ni el apoyo de los que le nominaron. Es decir, es un órgano absolutamente viciado.
Y la Asamblea Nacional tiene que cumplir su función y su tarea, que es fiscalizar y hacer un juicio político a estos vocales del Consejo de la Judicatura, porque yo no veo otro mecanismo idóneo, adecuado, actual, que permita que se suspenda y paralice este concurso lleno de vicios. Porque ya estamos viendo que no hay la voluntad del propio Consejo de la Judicatura de suspender. Entonces, Asamblea Nacional es el camino. Claro. Ahora, ahí será la primera prueba de fuego para esta nueva mayoría del gobierno del presidente electo del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana. Si tienen voluntad para enderezar a la justicia, va a ser la primera prueba de fuego. ¿Querrán hacer los social cristianos y la Revolución Ciudadana o hacer el juego y engatusarle a la nueva administración? Es lamentable. Yo creo que el presidente peca de inocente. Y la confianza del inocente es la herramienta más poderosa del mentiroso. Así que indudablemente aquí hay una dificultad de origen en donde el presidente de la República electo, en donde las bancadas con cuales hace alianza no nos han dicho al país el contenido transparente de esa alianza y solamente nos han contado su metro cuadrado de designación. Yo insisto, licenciado Rivadeneira, al país le hace falta personas con personalidad, con un compromiso institucional de hacer respetar lo que en derecho corresponde. Aquí estamos viendo una lógica de haber fortalecido a lo que es contrario a la lucha contra la corrupción. Seguimos hablando del juicio político a la fiscal y seguimos mirando este intento de que no se posesione el Contralor General del Estado. ¿Qué estamos hablando entonces? De que no existe en el país un control de la corrupción. Estamos hablando en consecuencia que en el país entre en conflicto, debilitamiento, fractura los órganos que controlan la corrupción. ¿A quién le interesa eso? ¿Por qué esa preocupación? ¿Por qué lo del Contralor y por qué lo de la fiscal? Indudablemente porque son intereses que quieren aquí que no exista una lucha contra la corrupción, porque son las dos instituciones más fundamentales y centrales para luchar contra esto. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, al doctor José Chalco Salgado, académico y constitucionalista, y al doctor André Benavides, académico y constitucionalista. Muy amables, muy buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Un gusto estar con usted. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:33 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y buscando la verdad. Tenemos previsto luego un diálogo con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, para hablar precisamente sobre el concurso del Contralor que fuera concluido con su proclamación y otros temas vinculados con las tareas de este Consejo de Participación. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.